Listo. Entonces, en el curso en Moodle hay, el módulo 3 o unidad 3 donde vamos a empezar a ver las funciones en Excel. Entonces, están las funciones estadísticas básicas, están las funciones de fecha y hora, están las funciones de texto, están las funciones matemáticas, están las funciones financieras y vamos a hacer una pequeña introducción a las funciones condicionales. Vamos a hacer una pequeña fórmula de funciones condicionales. Luego veremos un ejercicio ya más completo de funciones condicionales, haremos varios ejercicios con funciones condicionales y veremos luego unas funciones más específicas, más que reemplazan de cierta manera las funciones condicionales en muchos casos, que son las funciones de búsqueda y referencia. Entonces, aquí ya disculpen, ¿alguien conoce a Arturo Caicedo? No. Ya escribió por el chat que se pudo conectar, profe. Ah, ok, listo. Entonces aquí entonces acá vamos a descargar este archivo y voy a guardarlo acá y voy a abrirlo. Entonces eso se conforma, este archivo está conformado por 4 pedazos, una parte que las funciones estadísticas, una función de fecha y hora, funciones de texto, funciones matemáticas y funciones financieras. Entonces, antes de comenzar siquiera con poner, por ejemplo, esto aquí y empezar a jugar con estas funciones, entendamos un poquito cómo trabajan las funciones o cómo es que se tiene una función o qué es lo que es una función. Entonces yo voy a poner acá un dibujo, ¿cierto? Entonces digamos, aquí yo tengo una función, ¿cierto? Ustedes han visto en matemáticas, han visto estos términos, ¿sí? F de x, por ejemplo, es igual a x al cuadrado más 1, algo como esto, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Que esto es una función que depende de una variable x. En otros casos, usted, por ejemplo, hizo esto, lo mismo, y igual a x al cuadrado más 1, por ejemplo, ¿ya? Entonces, lo importante aquí no es realmente, pues, que vamos a ver funciones de este tipo o ese tipo de cosas, sino que aquí tenemos una que llaman una variable dependiente. Y esta variable es independiente. ¿Sí? Entonces, esto es la variable independiente, esta es la variable dependiente. ¿Ya? Entonces, en Excel, dime. Aquí en cualquier celda, por ejemplo, si digo que esta celda es igual a A1, ¿sí? Esta celda depende de lo que yo escriba en A1, ¿sí? Cualquier cosa que yo escriba en A1 va a aparecer en esta celda, ¿ya? Y si yo digo, por ejemplo, que esta celda, siendo esta I5, es igual a I, aquí un borrador, por ejemplo acá, digo que esta celda de aquí, ¿sí? Una celda es igual a I5 más 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que A1, esta celda depende de A1 y esta celda depende de A5. Indirectamente, esta depende de esta y esta depende de A1. Es decir, esta también dependerá de A1. Entonces, en Excel hay una cosa que llaman celdas dependientes y celdas independientes. ¿Ya? ¿Hasta ahí me siguen todos? Sí. Bueno. Entonces, digamos que yo tengo una función cualquiera, ya una función, vamos a hablar, por ejemplo, una función cualquiera. Las funciones que tienen. Las funciones tienen una función en Excel
lo que hablan es de, en vez de tener variables, tienen argumento. Entonces tienen argumento 1, tienen el argumento 2, tienen el argumento 3, ¿sí? Y de pronto empiezan a tener unos argumentos que están metidos en el corchete. Es argumento 4, luego por acá otro argumento, argumento 5, ¿sí? Y así sucesivamente, cuántos argumentos pueda tener la función, ¿ya? Entonces estos argumentos tienen siempre unas características, ¿sí? Entonces estas funciones, estos pueden ser un número, pueden ser un rango, pueden ser una, digamos, una referencia, ¿sí? Pueden ser, ¿qué más? Pueden ser una operación. Pero lo importante es que todos estos valores de aquí, cuando usted los da, por ejemplo, en este argumento, en este argumento y en este argumento, cumplan con el parámetro que están pidiendo. Por ejemplo, si aquí le pide un número y usted hace una operación, que esa operación genere un número. Si tiene, por ejemplo, si aquí le pide un número, en esta de aquí, ¿ya? Por ejemplo, en este valor de aquí, le está pidiendo un número, ¿sí? Y usted lo da ya sea con cualquiera de estos, con un rango, una referencia, una operación, la idea es que esto le genere un número. Ya, por ejemplo, una operación que sume 1 más 2 le va a dar un número. Una referencia tiene un número. Un rango, por ejemplo, la suma de esos rangos le da un número. Entonces, ahí en ese caso, usted puede trabajar con cualquier elemento. Y lo importante es que, por ejemplo, en este caso, este argumento y el primer argumento son argumentos obligatorios. Es decir, si una función usted le agrega los argumentos de manera que son obligatorios dentro de la función, pues simplemente no va a trabajar la función o no va a dar un resultado. En el caso de este, por ejemplo, este argumento y este argumento son lo que llaman optativos. ¿Ya? Estos son argumentos optativos. ¿Qué pasa con los argumentos optativos? Los argumentos optativos, cuando usted los pone, pues asigna un valor, y si no los pone, él toma un valor por defecto. Es decir, este argumento fácilmente podría ser un argumento lógico, digamos la palabra falso. O podría ser un número, digamos 3, ¿sí? Entonces, cualquier argumento que sea optativo y usted omita, él va a tomar su valor por defecto, ¿vale? Entonces, digamos que las funciones dependen de los argumentos o son variables, son dependientes de los argumentos. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí, muchachos? Sí. Ok. Entonces, veamos entonces, empecemos a ver las funciones, cómo se encuentran, dónde se encuentran, en qué punto se encuentran. Entonces, por ejemplo, la primera función que yo quiero trabajar es, digamos, una función de fecha. ¿Ya? Entonces, ¿yo cómo puedo escribir una fecha en Excel? Puedo escribirlo de varias maneras. Puedo escribir, digamos, la fecha de hoy. Puedo poner aquí 19/05/2020. ¿Sí? Esa sería una opción de ponerla. ¿Ya? Y poner una hora, por ejemplo, estamos aquí a las 14:23:00. ¿Ya? Y él me pone las 14 horas 23 minutos 00. ¿Ya? Esa es una opción, ponerlo aquí. Pero ¿qué pasa con esto? Cuando yo lo escribo de esta manera, resulta que esta fecha mañana va a seguir siendo 19 y pasado mañana va a seguir siendo 19. Si yo necesito que ese registro me quede específicamente en esa fecha siempre, pues lo dejo así. Pero ¿qué pasa si yo necesito hacer siempre que la fecha cambie cuando yo abro el archivo Excel? ¿Ya? Entonces, para encontrar, por ejemplo, una función que haga eso, ¿ya? Entonces yo me voy a ir aquí, por ejemplo, a insertar función. Entonces, todos, por favor, vayan aquí donde dice, en la barra de fórmulas, hay un botoncito que tiene una cosa que dice una f de x. Entonces, hagan clic ahí. Y se les va a abrir esta ventana. ¿Ya? ¿Todos llegaron hasta ahí? Jóvenes, señoritas. Sí, pues yo sí.
profe. No, yo no. A ver, de Profe, a nuevo. mí no me deja activar el f de x. No puede hacer doble clic. Si haces doble clic, él no te deja activar el f de x. Ah, bueno, no sé. ¿Cómo hay que no te deja activar el f de x? Párate en una celda cualquiera y un de aquí f de x. ¿Ya? La señorita que no le ha dejado, sí, ¿ya lo pudo hacer o no? Sí, profe, ya. Ok. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo buscar una función, o sea, yo por ejemplo, supuestamente puedo escribir aquí el nombre de la función. Entonces yo pongo aquí fecha, hundo ir y entonces está fecha, fecha mes, fecha número, cupo fecha 1, ahora, amortización, ¿sí? Año, ¿ya? Entonces voy mirando todas las funciones que tienen que ver con fecha, ¿sí? Y puedo ir mirando aquí cada una de las funciones. Dice que fecha, devuelve un número, representa el código, fecha mes, y devuelve el número de mes, el número de serie del mes, que es el número indicado en meses antes y después de una fecha inicial, así sucesivamente. Va dándonos, nos va dando, eh, digamos, nos va dando una identificación de lo que es la función, ¿ya? Esa es una forma de buscarlo. Otra forma de buscarlo es simplemente si uno sabe que, por ejemplo, va a trabajar fecha y hora, entonces se va aquí a fecha hora y entonces empieza a mirar, por ejemplo, ahora devuelve la fecha y hora actual en formato de fecha y hora. Año, entonces le saca el año una fecha. Entonces supongamos aquí, digamos, si yo pongo aquí hora, devuelve la hora con un número entre 0 y 23, ¿sí? Entonces, por ejemplo, realmente esta función hay que darle un argumento, por lo tanto no tenemos en este momento no tenemos cómo sacarlo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Si yo quiero sacar, por ejemplo, la fecha del día y que se mantenga siempre cambiando la fecha del día, o sea, que no aparezca siempre este 19,5, porque eso es lo que está escrito aquí, yo escribo una función que se llama hoy. Escribo igual hoy, abro y cierro paréntesis. Es una función sin argumentos, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer esta función? Mañana va a aparecer 20 de mayo, pasado mañana 21. ¿Y cómo supe eso? Yo cuando me fui aquí a función y busqué, por ejemplo, en fecha y hora y fui y encontré y empecé a mirar, o sea, uno cuando, por ejemplo, quiere encontrar una función para hacer algo específico, pues tiene varios caminos, ¿no? Puede irse a Google y decir cómo calcular tal cosa en Excel. Es una opción, ¿ya? La otra opción es, por ejemplo, si uno no tiene la opción de mirar en internet o no lo encontró o simplemente quiere investigar las funciones, por ejemplo, se va acá a las funciones y entonces, por ejemplo, encontré hoy. Devuelve la fecha actual con formato de fecha. ¿Qué es la fecha actual? La fecha del sistema. Generalmente ya pues todos estamos conectados en este momento a internet. Windows, ¿qué hace? Tiene un sistema donde se conecta directamente a un servidor que llama un servidor de tiempo, que lo que hace es que todo el tiempo está actualizando la hora y la fecha con base a la hora de Greenwich, ¿sí? Entonces, digamos, nosotros somos -5 GMT, entonces, Gracias por haberme referido. Yo me dedico a investigar súper bien. eh, entonces supongamos que tenemos, son las 12 del día en Greenwich, somos -5, entonces aquí son las 7 de la mañana, entonces simplemente trae la hora de ese reloj atómico que hay por allá y él simplemente hace el ajuste. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace la función hoy. ¿Listo? Eh, Profe, yo no pude, o sea, yo le hundí el igual hoy y no me sale como un error. Tienes que poner igual hoy, abre y cierra paréntesis. Ah, bueno, Y la hora, ya, sí, gracias. uno pone la hora, 2 puntos, el número, 2 puntos y los segundos, ¿sí? Pero yo puedo hacer esto. Yo puedo poner algo que tiene la fecha y la hora, ¿sí? Yo puedo decir igual ahora, abro y cierro paréntesis. Cuando oprimo la tecla Enter, aquí me aparece la fecha hora, ¿sí? Y acá voy a probar una cosa porque no la he probado. Hora, esto. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo
Si yo, por ejemplo, escribo ahora, ¿cierto? Él me va a poner la fecha y la hora. Si yo, por ejemplo, le digo hora de esta fecha de aquí, él me va a extraer el 14, que es la hora, ¿sí? Si yo escribo acá igual, minutos, minuto, y selecciono esta fecha, entonces me va a sacar 30, ¿sí? Y si digo igual, segundo, y selecciono esto, me va a dar 43. Entonces, 14, 30, 43. ¿Sí? Cuando yo le hunda aquí F9, él va a actualizar. Él va a ir actualizando y él va a ir actualizando, ir actualizando y aquí se va a cambiar a 31. ¿Sí? Solamente cuando actualice, ¿no? Entonces, ¿a qué vuelvo y les muestro? Voy a volver a borrar acá. Hay una función, ¿cierto? Que da el día. Nada más el día, la fecha del día, que es hoy. Hay una función que nos da la hora, ¿sí? Que dice igual a hora. ¿Ya? ¿Van hasta ahí? Jóvenes, niñas, ¿me escuchan? Bueno, entonces si por ejemplo yo quiero sacar la hora, o por ejemplo la hora de acá escribo igual hora, abro paréntesis y selecciono enter. Quiero sacar el minuto, igual minuto, y selecciono esta celda de aquí, ¿ya? Y si quiero seleccionar igual segundo, acá segundo, selecciono este de acá, ¿cierto? Y en este momento cuando yo hice el cálculo estaba en las 14 horas 32 minutos 20 segundos. Si yo hundo la tecla F9 que refresca la hoja de Excel, ¿qué pasa? Miren, aquí me dice 29, 35, 36, ¿ya? Eso en cuanto a las fechas. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Sí, profe, yo todavía no puedo hacer la que te aparece en verde. ¿Esta? ¿Esta que dice aquí? Sí, todavía no me aparece. A ver, yo escribo acá, por ejemplo, la fecha, la hora de ahorita, 14, 2 puntos, 33, 2 puntos y digamos 25. Aquí puse, no sé, 2 puntos, 25. Entonces digamos, en las 14 horas, 33 minutos, 25 minutos, 25 segundos. Así se pone esto. ¿Ya? Pero necesariamente tiene que ser de militar o horario, bueno, no sé cómo se llama. O sea, puedo poner, Eh, digamos, 2:33, 0. yo puedo poner 2, punto y coma, 33, punto y coma, 25 pm. ¿Sí? Igual te lo convierte acá. Yo le puedo cambiar el formato. Aquí, por ejemplo, de hora. ¿Ya? Igual él lo pone con formato militar. ¿Ya? La verdad es que tendría que mirar porque yo cuando trabajo con hora realmente no trabajo con la hora específica, sino con la diferencia de horas porque es lo que a mí me interesa a mí. ¿No? O sea, realmente la razón por la cual uno calcula una hora o el uso que yo le doy a las horas es, por ejemplo, para calcular una diferencia entre dos fechas. Es decir, por ejemplo, calcular el número de horas que ha transcurrido entre dos fechas. Ya, por ejemplo, si yo tengo aquí esta fecha y esta fecha de aquí, ¿cuánto ha transcurrido en términos de fechas? Pues 0, ¿cierto? ¿Sí? O esta hora y esta hora aquí han transcurrido más o menos 1 minuto, pero ¿cómo funciona eso en Excel? Si yo tengo, por ejemplo, un día tiene 24 horas, entonces si yo divido 1 entre 24, cada hora corresponde a 0,041, ¿cierto? 6 periódico.
Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 2 horas, es igual a esto por 2. ¿Sí? Entonces, esto es igual a esto es igual a 2 horas. Si yo, por ejemplo, hago lo siguiente, igual una fecha más este valor, esto me va a dar esta fecha, pero sin mostrarme la hora. Si yo le cambio el formato, ¿sí? Por ejemplo, acá, formato de número, y me voy aquí a personalizado y le pongo, voy y busco uno que diga fecha y hora. Si yo amplío esto, miren que me dice 19 de mayo de 2020, 2 horas. Es decir, ese formato militar tendría que mirar cómo se quita, ¿ya? Porque tengo entendido que es el formato que siempre va a tener ahí. Pero bueno, tendría que mirar si hay alguna forma de quitarlo. Pero si yo escribo 2:33 p.m., miren que él lo ajusta allí. Vamos a probarlo en otra celda. Entonces por acá le decimos 2, voy a probar acá a ver si yo estoy equivocado, 2:34:00 p.m. No, miren que sí. El problema es que él asume un formato y luego lo pega, lo mantiene ahí. Si yo le copio el formato, por ejemplo, yo quiero copiar ese formato aquí y ponerlo acá, ¿cómo hago? Selecciono esta celda, le digo copiar formato y lo pego acá. Entonces ya me pone el formato ahí de 2:34, 2:35, lo que sea, y yo pongo acá. ¿Sí me explico? Y la razón por la cual me quedó ahí 14 simplemente fue porque aquí ya asumí un formato de horas militar y cuando lo escribí acá le puse formato del PM, entonces simplemente él quedó con su formato ahí PM. Bueno, entonces sigamos por acá. La primera función, y tal vez una de las más usadas, ¿sí? O una de las funciones más usadas, o sea, las funciones de fecha no son tan comunes, ¿sí? Estas funciones ahora y eso, normalmente la gente no las utiliza, pero hay una función que sí es muy usada, que es la función suma. ¿Todos saben cómo trabajar la función suma en una columna de datos? ¿O se acuerdan cómo usar la función suma? Sí, ¿La han profe. usado alguna vez? Entonces, miren, yo puedo hacerlo de varias maneras. Yo puedo seleccionar esta columna y me voy acá a inicio y por aquí, o vámonos aquí a fórmulas más bien. Y aquí hay una cosa que dice autosuma, ¿cierto? Y entonces él ya me sumó esto. Esa es una opción. La otra opción es que yo escriba igual, me paro en esta celda, aquí, oprimo autosuma y él asume que estoy teniendo, que voy a sumar estos valores de acá arriba. Si está bien, uno lo deja así y simplemente suma los valores. Él ya trae los formatos, porque aquí esto tiene los formatos de peso. ¿Ya? Pero en muchos casos uno tiene que, después de hacer la suma, asignarle el formato de peso. La función máximo, mínimo, mediana, promedio, moda. Entonces acá, por ejemplo, le voy a escribir al lado la función. Esta función es la función max, esta es la función min, esta es la función mediana, esta es la función promedio, esta es la función moda.1, ¿sí? Y aquí al lado de promedio, yo voy a calcular una cosa y vamos a aprender algo. Yo quiero, por ejemplo, mover todo esto de aquí para abajo, ¿sí? Una fila hacia abajo. Yo quiero ponerle, después de promedio, quiero ponerle algo. ¿Y qué es lo que quiero poner? Siempre que ustedes trabajen, por ejemplo, con promedio, deben acompañar el promedio con una cosa que llama la desviación estándar, ¿sí? Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Yo quiero insertar una fila aquí arriba, es decir, que esto de más hacia abajo, ¿ya? ¿Todos me siguen hasta ahí lo que quiero hacer? Profe. Sí. Entonces, yo selecciono, por ejemplo, esta fila y le digo clic derecho, insertar, y él me va a decir desplazar celdas hacia abajo, le digo aceptar. Y miren que algo simpático, él me mantiene el formato aquí. Entonces yo aquí puedo poner desviación. Entonces aquí se llama desbest, bueno, desbest.m y ya vamos a ver más adelante qué se trata de eso. Y acá esto es desviación estándar. ¿Vale?
Bueno, entonces quiero que por favor ustedes me calculen allá solitos el máximo, el mínimo, la mediana y el promedio de estos valores de aquí. ¿Cómo se llama la función? Se llama max. Entonces si dice, voy a mostrarle simplemente max para que vean. Igual max y selecciono un rango de celdas y de eso quiero calcular el máximo. Entonces le misma función con el mínimo, con mediana, con promedio. ¿Listo? Lleguen estas tres, háganla ver y me dicen si lo pudieron hacer. Listo. Ya, profe, yo también. Ok, entonces, ¿cómo sería el mínimo? Yo diría igual. Entonces, bueno, y aquí hay algo que, por ejemplo, uno puede hacer. Miren, por ejemplo, no hay nada más, a mí me parece algo más cansón que tener que subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Entonces, ¿alguien se acuerda algo que vimos en la clase anterior que podría uno usar aquí para no tener que subir y bajar? Poner pues el primer valor que sería E8 y 2 puntos y E18. Sí, podría ser una forma. La otra es, Fijar la celda, lo de que uno fijaba la celda. pero eso si fueras a estirar. Pero yo digo es, por ejemplo, digamos aquí, yo selecciono esto y le puedo poner un nombre. Entonces acá le puedo poner a esto, digamos, ventas. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando yo le digo aquí ventas, le digo igual min, y acá escribo ventas, ya no me tengo que preocupar por andar subiendo y bajando, y ya tengo ahí el mínimo de ventas. Y digo igual mediana, acá le digo ventas, cierro paréntesis, y el aquí 240 es el max en la mediana de las ventas. Entre otras cosas, todos saben que es el máximo, ¿cierto? De algo, es el más grande. El mínimo, me imagino que es el más pequeño. ¿Saben? ¿Todos se acuerdan qué es la mediana? Jóvenes, Sí, profe. Sí, profe. ¿qué es la mediana? La medida, hasta donde me acuerdo, creo que se ordenan de menor a mayor, de mayor a menor y el punto medio, esos valores. Exactamente, el punto que está exactamente en la mitad. ¿Ya? Entonces aquí yo ordené esto de menor a mayor y eso ordena la función ordena de menor a mayor el rango y simplemente saca el valor que está exactamente en la mitad. Si tengo valores, si la cantidad de valores es par, ¿cierto? Él saca el valor que está en la suma dividida por 2 de los dos valores que están en la mitad. Si es un número impar, pues es el valor que está exactamente en la mitad. Ahora el promedio, igual promedio, y le digo que es ventas, cierro paréntesis, y entonces eso me da el promedio 230.909.
¿vale? Entonces, ¿qué es la desviación? Entonces, aquí hay una cosa que debemos tener en cuenta. Cuando hablamos de mediana, ¿sí? O en promedio, o de mínimo o máximo, tenemos una situación en Excel. Y es que en Excel podemos trabajar pensando que los datos que tenemos son la población de datos o es una muestra de los datos. Al ser una muestra de los datos, sacamos, por ejemplo, la desviación estándar con una M al final, desbest M, ¿sí? Si vamos a sacar una muestra vamos a sacar la desviación estándar, asumiendo que es la población, utilizamos una función que se llama desbest P. ¿Y cuál es la importancia de calcular la desviación estándar siempre que trabajemos en el promedio? Yo les voy a poner un ejemplo por acá, muy sencillo. ¿Sí? Supongamos que yo soy un organizador de fiestas, ¿sí? Entonces yo voy a hacer la fiesta 1. Fiesta 1, ¿ya? Y entonces yo aquí voy a hacer trampita, voy a decir que aquí voy a poner las edades de las personas y aquí voy a hacer una suma, voy a decir igual suma, selecciono esto, simplemente para mostrarles el ejemplo, y entonces resulta que la fiesta 1 tiene la siguiente situación. Una persona que va a ir a la fiesta tiene 21 años, otra tiene 22, otra tiene 19, otra tiene 18 y otra tiene 20, ¿sí? Si yo hago el promedio de esto, son 5 personas aquí, ¿listo? Si yo saco el promedio, digo que esto es igual a 100 dividido 5, ¿sí o no? Entonces, la fiesta que yo haría para unas personas aquí, yo digo promedio. La fiesta que yo haría para esas personas, pues sería una fiesta posiblemente en la noche, con un tipo de música específico, posiblemente licor, algún tipo de cosas, ¿sí? Ese tipo de cosas que haría para una fiesta de personas de estas edades, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo otra fiesta 2? Digo aquí, fiesta 2, ¿ya? Y yo voy a copiar esto aquí, estas fórmulas las voy a copiar acá. Aquí le voy a dar ceros, ¿cierto? Aquí voy a poner un 5. Y entonces digo, la primera fiesta va a ir una persona de 48. Luego va a ir otra persona de 37. ¿Sí? Luego va a ir alguien que tiene 10, otro que tiene 2 y otro que tiene 3. ¿Sí? Entonces, esta fiesta, ¿alguien me podría decir qué tipo de fiesta es esta? Jóvenes, niñas. Familiar. Sí, es una fiesta como que al de 3 años le están celebrando el cumpleaños, ¿sí o no? Sí. O al de 2 años, o de pronto al de 10 años. Y este es el papá y esta es la mamá, ¿cierto? Y entonces resulta que están en una fiesta y esa fiesta la van a hacer, por ejemplo, en un sitio donde vaya un payaso y eso. Entonces, si yo, por ejemplo, pienso solamente en el promedio, miren lo que pasa. En ambos casos el promedio es igual a 20. Pero ¿qué pasa en este caso? Si yo le hago la misma fiesta que le hice a los de 20, pues acá se me van a enojar. Y si yo le hago acá a los de 20, la misma fiesta que le hice a la fiesta de piñata, pues también se van a enojar, ¿o no? O van a decir que no les gustó la fiesta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Una cosa que llama la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, si yo digo igual desbest M de estos valores de aquí y hago lo mismo con estos valores de acá, miren que la desviación estándar aquí es de 1,58. Estos son los valores a los cuales le estoy calculando la desviación estándar. Lo voy a poner en amarillo y esto lo voy a poner en azul, simplemente para que lo vean. Entonces acá, estos tienen una desviación de 1,58. Quiere decir que las edades de estos señores están más o menos 1,58 años por encima, por debajo de 20 años. En cambio, aquí la diferencia es, miren que hay uno que diría alguien más nacido todavía, porque si le quito una desviación estándar aquí me daría menos 1,13. Entonces, cuando la desviación es muy grandota, quiere decir que el promedio no me sirve. ¿Ya? Otro ejemplo.
es, supongamos que esto fueran las ventas de una persona en un sitio, en una venta de galletas. Entonces esto es el domingo, ¿sí? Esto es el lunes, ¿sí? Esto es el martes, esto es el miércoles y esto es el jueves, ¿ya? ¿Qué pasa si una persona, por ejemplo, dice el promedio de galletas que yo vendo al día son 20? Entonces todos los días produce 20. ¿Qué va a suceder? Pues que este día se va a quedar con 28, va a dejar de vender 28. Este día va a dejar de vender 17. Este día va a tener que votar 10. Este día va a tener que votar 18 y este día va a tener que votar 17, porque resulta que supongamos que no pueda vender esos productos al otro día, ¿ya? O máximo los podrá vender con 2 días porque ya se ponen feos. Entonces, ¿qué pasa? Si uno trabaja siempre con promedios, tiene ese problema. Entonces, un dicho que yo tengo de esta clase es que si no saben sabiendo Excel, pues triste, pero si no saben saliendo, lo más importante me parece que sepan sabiendo esto y que siempre en la vida que ustedes les hablen de un promedio, le preguntan a la persona que le está hablando de promedio, ¿y cuál es la variación? ¿Cuál es la desviación de eso? ¿Ya? Porque a uno lo pueden engañar muy fácilmente con el promedio. Le dicen, ah, no, el promedio de esa inversión es del 25%, ¿ya? Pero no le están diciendo que también puede ser más o menos 27, 28%, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que, bueno, ahí lo que pasa es que lo quiero poner así. Yo le quito el igual acá. Voy a ponerle una comilla aquí. Por acá. Comilla esta. Entonces, si él le dice más o menos 28%, ¿qué pasa? Puede ser que usted gane el 53 o puede ser que usted pierda el 3, ¿ya? Pero si a usted le dicen que es más o menos, y ojalá le salieran unas cosas así, 25% más o menos el 2%, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Usted puede ganar un poquito más, 27%, y puede perder un poquito, 23%, pero sigue siendo bueno para uno, ¿ya? Y si uno, por ejemplo, le dicen, no, pues eso es lo que le pasó a mucha gente cuando se metió, por ejemplo, en las pirámides, que no tenían el concepto claro de lo que es un porcentaje, de lo que es una desviación, de lo que puede ser la realidad con respecto a otras cosas. Alguien le puede decir a uno, es que esta inversión genera 300% semanal de esto, pues ya a no ser que sea droga o alguna cosa un negocio que no es lícito, es muy raro que eso lo dé. Entonces, por favor, siempre que hablen de promedios, pidan la desviación estándar. Entonces les hablaba por acá, ya siguiendo con esto, que hay uno que llama desves M y hay por ahí otra que llama desves P. Vamos a calcularlas ambas. Entonces yo digo acá, igual desves M, selecciono este conjunto de celdas, Enter, y me da 36.525. Con respecto al promedio, pues es más o menos el 15%, un poco más del 10%. No hay mucha variación. ¿Qué pasa con desves P? Si yo escribo igual desves P, desves.p, abro paréntesis, selecciono esto aquí, miren que me da un poco diferente, ¿ya? Miren que me da, aquí lo voy a poner la formato en español. Argentina, miren que nos da 36 aquí y 34,825. Hay una diferencia en la forma en que lo calcula, ¿ya? Siendo los mismos datos. Entonces, ¿por qué se los digo? Porque resulta que por ahí ustedes de pronto se van a encontrar con un profesor de estadística o algo que les va a decir, ustedes asuman que esta es la población. Entonces, cuando ustedes lo calculan en Excel y ustedes lo calculan con M, entonces él va a decir, no, mire que está malo porque es que le debe dar esto y no esto, ¿ya? Y yo conociendo pues los profesores de estadística, sé que algunos son bastante radicales en eso, ¿ya? Que si dicen, calcúlenlo asumiendo que es la muestra o asumiendo que es la población, entonces les va a salir con que hay un error y que no está bien el cálculo. ¿Está claro? Entonces siempre tengan en cuenta que hay funciones que se trabajan como muestras y funciones que se trabajan como población. ¿Sí? O sea, que tiene las dos opciones. Y simplemente para quien no sabe qué es una muestra, yo tengo, por ejemplo, 10.000 personas
me sale muy caro a mí, por ejemplo, haciendo una encuesta de 10.000 personas. Entonces lo que hago es que saco un pedazo de ese grupo de personas y les pregunto algo, ¿ya? O les tomo la estatura, o les pregunto la edad que tienen, o les miro el ingreso, o miro cuánto compraron en el último mes, o lo que sea, pero a un grupo, a una parte de esas personas. Eso se llama una muestra. Entonces, si es una muestra representativa, pues uno puede sacar conclusiones. Ya en esto volvemos otra vez a la canzonería de las elecciones y eso, entonces empiezan otra vez las encuestas, empiezan a ver quién es el que está, candidato que está con más posibilidades de ganar y eso todo eso lo hacen supuestamente con encuestas. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna No. duda? ¿No? No, profe, ninguna. Ok. Entonces tenemos una función que llama moda. Moda lo que hace es que cuenta el valor que más veces se repite. Y eso es importante porque a ratos uno en un conjunto de datos puede tener varias modas, ¿sí? Varios valores que se repiten más veces, o sea, se repiten igual cantidad de veces y son los que más se repiten. Eso es lo que llaman un problema multimodal, pero no, si uno es de mala le toca trabajar de esa manera. Cuando vean estadística van a ver de qué estoy hablando. Pero básicamente, ¿qué hace la moda? Calcula y vamos a utilizar solamente la que asume que hay una sola moda, que es moda.1. Entonces decimos igual moda.1, ¿cierto? Y aquí selecciono esto acá y oprimo la tecla Enter, ¿sí? Entonces el valor que más se repite es 250, ¿sí? ¿Para qué sirve la moda? La moda, o sea, por ejemplo, la mediana, ¿para qué me sirve? Para saber que el 50% de la muestra está por encima de 240 y el 50% de la muestra está por debajo de 240. Si uno quiere un valor exacto de los valores como están distribuidos, en términos básicos, se utiliza la mediana. Y aunque para muchos hablan del promedio y les parece mejor el promedio, realmente la mediana a ratos es un mejor identificador o descriptor de las cosas. Y la moda es la que me dice, por ejemplo, en un histograma de frecuencias, ¿sí? Si yo, por ejemplo, a un gráfico de frecuencias, hasta dónde sube y luego baja los valores. Es decir, si yo tengo por acá algo como esto, ¿sí? Digamos, acá tenemos algo aquí. Dale pues. Excelente. Por ejemplo, yo tengo aquí un histograma, que es este gráfico que uno generalmente tiene de columnas, ¿sí? Generalmente, en este punto está la moda. ¿Ya? Ahí está la moda. ¿Vale? Entonces, la idea ¿cuál es? Que si yo, por ejemplo, calculo la moda, sé que hasta ese valor van a ir subiendo los valores. Ya en adelante disminuyen. Si tengo múltiples modas, pues hay como múltiples montañitas. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda? No. Profe, ninguna. Bueno, entonces, ahora seguimos. Estas son funciones que calculan valores específicos. La suma, el máximo, el mínimo, la mediana, promedio, desviación estándar y la moda. ¿Cierto? Ahora, si yo quiero contar, por ejemplo, cuántos valores hay en una tabla, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Puedo contar, o sea, cuántas filas hay en una tabla y aquí hay que empezar a trabajar con un concepto. Yo, por ejemplo, esto es una tabla de datos. ¿Qué significa esta tabla de datos? Pues simplemente es una empresa, en este caso, que vendió unas impresoras, ¿ya? O perdón, es una tabla de las empresas a las cuales se les pidió una cotización de unas impresoras. Entonces, por ejemplo, esta empresa que es de Cali, con este teléfono, cotizó este valor. Luego esta empresa que es de Bogotá, con este teléfono, cotizó este valor. Entonces, cada una de estas columnas, ¿sí? Es un campo que yo llenaría en una tabla o en una planilla, por ejemplo.
vamos a trabajar con una idea que se llama campo. Es decir, cada columna de aquí en adelante se llamará un campo. ¿Ya? Entonces, ese campo, por ejemplo, tenemos el campo empresa, campo ciudad, campo teléfono, campo valor. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, las filas, ¿cierto? Se llaman registros. ¿Sí? Cada fila de la tabla se llama un registro. Entonces, cuando yo pido, por ejemplo, contar cuántos valores hay en una tabla, estoy pidiendo cuántas filas tengo en una tabla, cuántos registros tengo en una tabla. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Si yo cuento los valores que están en cuántos valores hay en una columna, recuerden la definición de columna. Columna es un conjunto de filas. Si yo cuento cuántos valores hay en esta columna, pues simplemente me va a dar el número de filas de la tabla, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo con eso o a alguien le genera duda de eso? Sí, profe, bien. Ok. Entonces tenemos dos formas de contar y tenemos dos tipos. Ya habíamos visto en la clase anterior que tenemos básicamente dos tipos de datos en Excel. Tenemos el texto y tenemos el número. Si son números, ¿sí? Yo debo contar, ¿cierto? La columna con una función que cuente solo números. Si la columna tiene solo texto o texto y números, debo contar con una función que sea capaz de contar texto y números. Entonces aquí me dice, hay una función que se llama contar. Y aquí vamos a agregar una línea más. De nuevo de la misma manera, selecciono así, clic derecho, insertar, desplazar hacia abajo. Y entonces voy a poner aquí una función más que se llama contar A. Le voy a poner el A en mayúscula, aunque no aparece en la función así. Entonces, ¿qué hace la función contar A? Es la función más general que hay en términos de cuenta. Cuenta todas las celdas que no están vacías. ¿Ya? Y aquí puedo agregar una función más. Ups. Aquí puedo agregar una función más. Aquí clic derecho, insertar, desplazar hacia abajo. Aquí hay una función más que llama contar punto blanco. Entonces, ¿contar a qué hace? Cuenta el número de celdas que no están vacías. Contar punto blanco, cuenta el número de celdas que están vacías. ¿Qué hará contar? Contar lo que hace es cuenta el número de celdas que estén llenas, pero solo con números. ¿Sí? Si yo hago lo siguiente aquí, igual contar a, ¿sí? Y selecciono esta columna que tiene números, ¿cierto? Él me va a dar 11 valores, ¿ya? Y aquí le puedo cambiar el formato para que me quede aquí en inicio, le pongo formato general para que no me queden con signo de peso ni nada. Y les voy a mostrar algo más. Si yo hago doble clic en una función y miren que aquí selecciona este rango, ¿cierto? ¿Sí? Aquí tiene este rango. Entonces yo puedo cambiar, por ejemplo, dice ventas aquí, ¿sí? Miren que cuando como esto yo le puse el nombre de ventas, él llegó y me calculó esto aquí. Si yo selecciono, por ejemplo, este de acá, ¿cierto? Él me cambia aquí a este rango, ¿ya? Y miren algo, como yo tengo el nombre fijo, cuando yo pongo un nombre fijo, él no me permite cambiar esto. Miren que aquí ya, si yo hago aquí Enter y él llega y le pone aquí 20. Si tengo este tipo de rangos, cuando tengo una fórmula, miren que yo puedo poner el puntero de mouse en el borde e ir moviendo hacia acá, por ejemplo, moviendo hacia acá. ¿Cuál es la columna que está siendo contada, por lo menos en ese contar A? Pero si yo, por ejemplo, escribo directamente ventas, miren lo que pasa. Aquí no me deja cogerlo. ¿Sí ven el borde? Acá ya no me lo deja coger. Entonces, una desventaja de pronto de usar los nombres es que si yo utilizo un nombre, ¿cierto? Miren que no me deja cogerlo de ninguna manera, ni hundiendo control, ni hundiendo shift, ni nada de cosas. Si yo quiero ya, por ejemplo, cambiar esto, me toca seleccionar esto y cambiarlo acá. Simplemente una observación para que lo tengan en cuenta cuando vayan a usar nombres. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, utilizo contar punto blanco en un rango cualquiera?
Listo, y sigo aquí, por ejemplo, igual, contar punto blanco. Y escribo aquí otra vez ventas. Cierro paréntesis. Miren que me da ninguno. ¿Por qué me da ninguno? Y voy a volver a cambiar aquí el formato y le voy a poner formato general para que no me quede con formato de moneda. Y yo, por ejemplo, quiero aplicar el formato general a todo esto porque no quiero más formato de moneda ahí. Le pongo general y ya me queda formato general. Entonces acá, por ejemplo, este que hizo, contó en esta columna. Contó en esta columna de aquí y en esta columna de aquí. Es más, lo voy a poner uno al lado del otro. Igual, contar a. Selecciono esta columna. En ambas columnas me dio 11. Si yo hago aquí, por ejemplo, igual, contar punto blanco. En esta columna de acá, pues en ambas me va a dar 0 porque ninguna de las dos tiene celdas vacías. Si yo borro aquí este, por ejemplo, miren que ya me da 1 aquí y aquí me da 11 y aquí me da 10 porque él estaba contando en esto y aquí le apareció uno vacío. ¿Sí? ¿Qué pasa si uso contar? Si escribo igual, contar, ventas, cierro paréntesis, él me va a contar ahí. Pero si hago lo siguiente, igual, contar, y selecciono este rango de aquí, me va a dar 0. ¿Por qué? Porque contar solamente cuenta con celdas que tengan números. Si aquí yo, por ejemplo, pongo un 1, miren que le va a dar 1 aquí. ¿Por qué? Porque en este rango, que es el de esa fórmula de ahí, solamente hay una celda que contiene números. Entonces, si yo voy a contar, quiero contar en una columna, o en una fila, o en una matriz, porque también se puede contar en una fila o en una matriz, algo que está, que estoy seguro que puede tener números y letras indistintamente, entonces, ¿qué utilizo? Contará. Si sé que siempre tiene números, entonces uso contar. Si quiero saber si hay vacíos, contar punto blanco. ¿Está claro hasta ahí? Jóvenes, niños, Sí, profe. ¿alguna duda, alguna pregunta? Ok. Oh, Entonces veamos, dígame. Pucha, es que no me suena el micrófono. O sea, contar para cuando hay números, contará para cuando son palabras, digamos, y Números y letras. contar en blanco para qué era. Para contar celdas que estén vacías. Ah, listo, ¿Ok? listo, listo. Porque el 0 no cuenta como blanco. El 0 cuenta como número o como celda que tiene algo. Bueno, entonces estos criterios son criterios fijos. ¿Sí? Contar A cuenta las que no están vacías, contar punto blanco las que están vacías, contar solo las que son números. ¿Qué pasa si yo quiero contar con un criterio específico? ¿Ya? Entonces, yo quiero contar, por ejemplo, en estas ventas, cuáles son mayores a 230, cuáles son menores a 230. Sumar las ventas, por ejemplo, miren que aquí sumar, él suma una columna de manera fija, ¿sí? ¿Ya? Pero si yo quiero sumar, por ejemplo, solamente los mayores de 230 y solamente los menores de 230, tengo que hacerlo de alguna otra manera, ¿ya? O contar cuántos vienen de Cali, contar cuántos son, sumar cuánto vienen las ventas de Cali, cuántas son de Bogotá, cuántas son de Bogotá, cuántas son de Medellín, sumar las que son de Bogotá, sumar las que son de Medellín, ¿ya? Entonces hay que usar las funciones que son contar punto sí y sumar punto sí, ¿ya? ¿Qué es eso de contar punto sí, sumar punto sí? Digamos, contar punto sí cuenta cuando se cumple el criterio. Es decir, si yo, por ejemplo, escribo un criterio acá, digamos, mayores que 230,000, ¿qué va a hacer la función? Se va a ir a donde yo le diga y va a empezar a mirar
cuáles valores cumplen con este criterio, que sean mayores a 230.000. En este caso va a ser en ventas. Entonces va a empezar a mirar, este mayor que 230.000, sí, lo cuento. Este sí, lo cuento. Este no, este no, este sí, este no, este no, este sí, este sí, este no y este sí. Entonces si yo empiezo a contar aquí va 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? O 6. Entonces miremos a ver cuántos son. Entonces, ¿qué digo acá? Igual, contar punto sí, ¿cierto? Selecciono el rango, ¿ya? Y después de que seleccione el rango, punto y coma, yo puedo escribir el criterio dentro de la función. Puedo escribirlo acá, entre comillas, mayor que 230.000. Puedo escribirlo de esta manera. O puedo seleccionar una celda donde esté el criterio. Si yo, por ejemplo, escribo esto, ¿qué quiere decir? Vaya y mire a la columna ventas cuántos cumplen con esto, que son mayores a 230.000. Entonces, hay 6. La otra opción, yo lo voy a poner más bien acá porque aquí se me va a borrar esto, sí. Y acá voy a poner los criterios más bien aquí a la derecha. Poner menor a 230.000 porque se me tapan con esto. Yo puedo hacerlo, aquí voy a hacer la fórmula, esta misma fórmula, pero teniendo como criterio esta celda. Digo acá, igual contar punto sí en ventas, punto y coma, este criterio. Y miren que me va a dar lo mismo. Es decir, yo puedo poner el criterio dentro de la fórmula, como está aquí, o puedo poner el criterio por fuera de la fórmula. Cuando lo pongo dentro de la fórmula, tengo que ponerlo entre comillas, cuando es, por ejemplo, mayor que, menor que, mayor igual, menor igual, ¿cierto? Cuando el criterio está por fuera de la fórmula, simplemente lo escribo acá. Y algo aquí, por ejemplo, que está faltando. Por ejemplo, ahí puede aparecerle a uno cosas que generen ambigüedades. Digamos, ¿qué pasa si hay un valor que es 230 específicamente? En este momento, si yo pongo los criterios de esta manera, cuando sea 230, ninguno de los dos lo va a tomar. Entonces yo puedo decir, ¿sabe qué? Voy a ponerle aquí mayor o igual, ¿sí? Y acá voy a ponerle también mayor o igual. ¿Por qué? Porque simplemente si yo lo pongo aquí, si yo no lo pongo mayor o igual, simplemente 230, no va a quedar en ningún lado. Es más, si yo cambio esto acá, miren, voy a dejar este sin el mayor igual, o sea, el que está aquí por fuera, el que está trabajando con este criterio, y este lo voy a poner con mayor igual. Y aquí voy a poner 230. Miren que acá me dice que hay 7 valores, y acá me sigue diciendo que hay 6, a pesar de que está el 230 aquí. Entonces tengo que ponerlo en algún lado. Y si yo lo contara aquí menor de 230, tampoco me lo va a tener en cuenta. Entonces yo aquí voy a darle control Z para no cambiar los datos. Y acá entonces tenemos 6 que son mayores, y aquí lo voy a poner mayor o igual a 230. Entonces siempre que ustedes tengan en cuenta eso, siempre cierren el rango en algún lado y sean consistentes con eso, para que luego las cuentas les den. Luego por acá, contar mayores de 230, menores de 230. Entonces le digo, ¿cómo sería? ¿Alguien me podría decir? ¿Alguien se le mide? Igual, pero simplemente cambia el símbolo. Exactamente. Entonces sería igual contar punto sí. Voy a poner aquí ventas, punto y coma. Y luego digo acá que el criterio va a ser, entre comillas, menor a 230. Cierro comillas, cierro paréntesis. Entonces hay 5 que van menos de 230. Como lo hago acá, igual, contar punto sí. En este rango ventas, punto y coma. Y selecciono, por ejemplo, este criterio de acá. ¿Ya? Bueno, ahora ¿cómo funciona sumar punto sí? Yo tengo
la función sumar punto sí, esta es contar punto sí. Profe, pero ahí no teníamos que haber puesto menores igual. No, porque si ya lo ponemos en este, no lo ponemos en este. ¿Sí? Ah, listo. Porque siempre hay que tener en cuenta que si lo incluyo en uno, no lo puedo incluir en el otro. Eso es lo que yo le llamo consistencia. Si yo no soy consistente en eso, pues acá en Excel, ¿qué pasará? En el curso de Excel, pues específicamente, pues simplemente yo le diré, vea, esto tiene que quitar el igual, ¿ya? Pero en la vida real, ¿qué va a pasar? Si usted cuenta, en ambos lados cuenta ambas cosas, pues entonces si tenía, aquí nosotros tenemos 11 valores. Si yo cuento 6 y 6, ¿cuánto me va a dar? 12. Entonces no me va a ser congruente el resultado con realmente la cantidad de datos. Entonces tengan en cuenta eso. Entonces acá le digo contar, punto sí. Aquí tenemos uno que se llama rango y otro que se llama criterio. Esos son los argumentos de esto. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, acá hay una función nueva que se llama sumar punto sí. ¿Listo? En sumar punto sí, entonces decimos que tenemos un rango, punto y coma, tenemos un criterio, punto y coma, ¿cierto? Y tenemos un rango suma. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos dos cosas, un rango y un criterio. ¿Qué va a ser el rango y criterio? ¿Y cómo va a ser esto? Entonces me va a decir, súmame los valores mayores, vamos a ponerle aquí, mayores o iguales a 230 para seguir consistente con lo de arriba, ¿sí? Con este de acá. Entonces vamos a decir sumar los valores mayores o iguales a 230. Entonces, ¿qué va a hacer la función sumar punto sí? Él empieza a decir, bueno, ¿es este valor mayor a 230? Sí, entonces lo sumo, va a 250. Luego acá, ¿este es mayor o igual a 230? Sí, entonces ya van 510. ¿Sí? ¿Este es mayor a 250, a 230? No, no, este sí, entonces van 760. Este no es, entonces acá le va a dar 1.060. Y acá 1.315, ¿ya? Y acá 1.555, ¿sí? Porque él va sumando, él va mirando cuáles van dando mayores o iguales que 230 y los va sumando. Es decir, primero mira a ver si cumple el criterio y luego lo suma. Entonces tenemos varias cosas. Yo voy a poner aquí el rango, voy a decir igual sumar puntos sí, ¿cierto? El rango va a ser ventas, punto y coma. Entonces, en este rango, que es esta columna, va a mirar si son mayores o iguales que 230, punto y coma. ¿Y qué va a sumar? Ventas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Cada vez que encuentre un valor que sea mayor o igual que 230, lo va a sumar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el rango ventas va a mirar el criterio. ¿Y qué es lo que va a sumar? Pues lo mismo rango ventas. Lo mismo 30, entonces me da 1.555. ¿Vale? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Profe, una pregunta. Dígame. Es que yo estoy escribiendo la de contar sí, ¿no? Y cuando yo voy a poner el criterio, o sea, menor a 230.000, no, o sea, yo pongo punto y coma menor a 230.000 y me dice que es un error. ¿Lo pone entre comillas? Ah, eso. Porque es que toca ponerlo entre comillas, profe. Porque cuando es dentro de la función, él solo acepta el valor como dentro de comillas. Si lo va a poner por fuera de la función, lo pongo sin comillas. O sea, por Entonces, fuera como para tomarlo como en el número de la como una celda. referencia, sí, como una Ajá. referencia como está acá. Entonces, por ejemplo, muchos, digamos, personas expertos, pues los gurús de Excel dicen, hágalo mejor en una celda. Porque, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Si yo, por ejemplo, aquí cambio 220, ¿sí? Y acá pongo, ¿sabe qué? No, quiero 200.000. Entonces, miren que aquí ya cambió. Yo puedo cambiar en cualquier momento
el criterio aquí si lo tengo en una celda. Y segundo, se falla menos porque no se le olvida a uno las comillas. ¿Listo? Listo, es como más eficiente. Sí. Y no tenemos disminuimos nuestra propensión al error. 230, porque primero podemos verificar aquí cómo está el criterio, si está bien escrito, y luego lo tenemos acá. Entonces, vamos a hacer la siguiente. Decimos igual sumar punto sí. ¿Listo? Selecciona el rango ventas. Punto y coma. El criterio va a ser que sea menor a 230. Punto y coma. Y acá les voy a mostrar algo. Como el rango, y observen algo aquí. Miren, yo voy a poner acá. Cuando yo pongo aquí, esto acá. Miren que acá me aparece en las funciones, siempre me va a aparecer algo que se llama el tooltip o la ayuda tip, ¿sí? O la herramienta de tips. Entonces me dice, si yo hago clic aquí en rango, miren que él me selecciona esto aquí. Si yo le pongo aquí criterio, me selecciona esto acá. Y resulta que miren que rango suma es un argumento que optativo porque está entre corchetes, ¿sí? Si el rango, en el caso de sumar punto sí, si el rango es el mismo rango suma, yo puedo omitir el rango suma. Porque él va a asumir, si usted ya omitió el rango suma, pues lo que va a sumar es el rango. Entonces oprimo esto y le pongo aquí formato de moneda. ¿Y cómo compruebo, por ejemplo, que esto está bien? Pues eso debe dar igual a la suma de esto de acá. Entonces si yo sumo estos dos, lo miro acá, me da 2.540.000. Miren que para eso uso la barra de fórmulas para no tener que dar una fórmula adicional. Si yo selecciono estos dos, me da 2.540.000 y aquí me está dando 2.540.000. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Pues sí. O sea, rango de suma no se pone porque ya habíamos puesto el primer Si yo, rango, por ¿o qué? ejemplo, mira, voy a hacer la de Bogotá, por ejemplo, sumar las cotizaciones de Bogotá. Voy a hacerle este ejemplo acá. Porque la idea va a ser que, ahora que termina a las 2:30, a las 3:30, vamos a parar un momentico, hacemos un receso de 10 minutos para que ustedes vayan, se sienten, tomen algo. Yo también tengo que tomar algo, tengo la boca seca. Y volvemos a las 45. ¿Listo? A la sesión que yo tengo, que yo les mandé, la otra sesión que es de mi sesión normal. Entonces la idea es que ustedes en ese periodo descansen un momentico y hagan las otras fórmulas, pero les voy a mostrar aquí la diferencia entre una y otra. Si yo, por ejemplo, tengo las cotizaciones que son igual a Bogotá, por ejemplo, decimos aquí. Primero tenemos que poner el criterio aquí. Entonces escribo acá Bogotá y tengo que ponerle tilde porque resulta que tiene tilde, ¿cierto? Entonces acá, contar las que son Bogotá, aquí voy a poner también Bogotá. Entonces quiero sumar la cantidad el número de cotizaciones que son de Bogotá y quiero sumar las cotizaciones que son de Bogotá. Entonces, ¿qué digo acá? Igual, contar, punto sí. Selecciono este rango de aquí que es donde aparecen las ciudades, punto y coma, y pongo el criterio aquí, Bogotá. O lo podría poner entre comillas, Bogotá, ¿cierto? Pero en este caso simplemente lo voy a dar así. Entonces me dice, hay 2 cotizaciones de son de Bogotá. Voy a verificar. Aquí hay 1 y 2. Correcto. Ya quiero sumar ahora las ventas o las cotizaciones que me mandaron de Bogotá. Sumar los valores correspondientes a Bogotá. A diferencia de las ventas, de las cotizaciones mayores a 230, mayores o iguales que 230 y menores que 230, aquí vamos a tener tres rangos diferentes. Vamos a tener el rango que es de ciudad, donde vamos a poder aplicar el criterio, y el rango donde vamos a mirar el valor. Es decir, si yo voy aquí y empiezo a buscar Bogotá, entonces empieza, ¿este es Bogotá? No, este es Bogotá, sí. ¿Cuánto es el valor de la cotización? 230. Entonces vamos en 230. No es Bogotá, no es Bogotá, no es Bogotá, 260, perdón. No es Bogotá, no es Bogotá. Y aquí me aparece, es de Bogotá, 300.000. Entonces, ¿cuándo nos va a dar la suma? Pues 260 más 300.000 nos va a dar 560.000. Eso es lo que nos va a dar la fórmula aquí. Si todos los problemas fueran así pequeñitos, pues simplemente uno no usaba Excel, sino que lo hacía a mano.
pero cuando los problemas son realmente grandes, entonces ahí es donde uno necesita usar Excel. Entonces, la diferencia entre esta fórmula y esta fórmula de acá va a ser que en esta necesariamente tenemos que dar los 3 argumentos, porque el primer argumento simplemente es donde vamos a poder mirar el criterio. Es decir, yo digo acá igual, sumar punto sí, selecciono este rango, punto y coma, el criterio que sea la ciudad, punto y coma, ¿y qué es lo que quiero sumar? Voy a llamar aquí venta. Las ventas. Cierro paréntesis, ¿sí? Y entonces oprimo la tecla Enter y me da 560,000. ¿Listo? Aquí le voy a poner a esto español. Esto le tengo que cambiar las filas, el español aquí. Pero bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Jóvenes, caballeros, señoritas. No, ya No, entendí. profe. Ok. No, Entonces profe, ninguna. vamos a hacer lo siguiente. Vamos a parar acá y vamos a irnos a un momentico de descanso, porque esto vuelve muy largo. Profe, un momentico. Dime. ¿Es que usted puede mandar el link por correo? Es que la otra vez no le alcancé a copiar porque a mí me trabó el Zoom. Después no pude ir a la segunda parte. Pero, Pues, si usted está en el WhatsApp, en el grupo, ¿Cuál WhatsApp? ahí lo mandaron. Pues no sé quién es la que lo creó, no sé si está aquí, para que lo yo agregue. también envié un correo acá. Ahí está. Sí, el profe también nos mandó un correo apenas empezó la clase. También acabo de enviar un correo, igual ahorita lo envío también por WhatsApp. ¿Listo? Me falta ahí, mandé mi número para que me agregue, me hacen el favor. Bueno, Listo, entonces la idea es que ustedes por favor hagan estos 2 ejercicios, el de Cali y el de Medellín. Lo miramos ahora después de un momentico y volvemos a las 3:45, ¿listo? Listo. Al vínculo que yo les digo, que les van a mandar, ¿vale? Vale. Listo. Ok, muchachos, entonces nos vemos ahorita en un momentico.